¿Alguna vez te has preguntado cuántos tipos de plantas existen? ¿O si son capaces de sentir dolor? Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué. Soy Paulina Plaza, tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique, y soy curiosa de profesión. Cada semana, los miércoles y viernes, de 11:15 a 12:35 horas, afinaremos nuestra lente para explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas. Bienvenidos a este nuevo episodio. Como es costumbre, vamos a colocar el episodio pasado en nuestro portaobjetos. Y el episodio pasado hablamos de un organelo importantísimo para la célula eucarionte, que es la mitocondria. Utilizamos el método 5W1H para poder resolver todas las preguntas que pudiéramos tener sobre este organelo, como qué es lo que hace, quién lo descubrió, ¿cierto? Y también no solamente hablamos del organelo de manera estructural y hereditaria, puesto que descubrimos que heredamos sus genes de nuestras madres, sino que también hablamos de la respiración eh, celular, puesto que ocurre en este organelo, y cómo había diferencias entre la cantidad de energía o ATP que se producían, dependiendo de si tomábamos una ruta aeróbica o anaeróbica. Y cómo siempre ocupábamos los carbohidratos como ejemplo para iniciar este proceso metabólico, debido a que es la ruta más preferida por nuestras células, la ruta más corta, pero que todos los nutrientes pueden entrar de alguna manera a este proceso de respiración o a este proceso metabólico de degradar estas macromoléculas a su forma más pequeña para luego poder ser procesadas en la mitocondria. Así que si les interesa el tema, pueden observarlo en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a irnos a otro espectro. Vamos a volver a nuestra sección La lente del presente, donde ponemos el foco en las investigaciones y descubrimientos más recientes. Hoy vamos a dirigir nuestra mirada hacia los pulmones de nuestro planeta para preguntarnos qué hay de nuevo en los bosques, qué hay de nuevo con las plantas, qué es lo que hemos ido descubriendo respecto de este gran reino del dominio eucariota. Bueno, tenemos que primero definirlo. El reino plantae o el reino planta o vegetal está constituido justamente por este tipo de organismos. Las plantas son organismos eucariotas multicelulares, la mayoría de ellas, que producen su propio alimento mediante la fotosíntesis. Esa es la característica que más las destaca del resto de los otros eucariotes. Sus células tienen una pared celular de celulosa, presentan cloroplastos como organelos específicos, que son los que les permiten hacer la fotosíntesis, y la mayoría están fijas al suelo. Sin embargo, hay algunas que son acuáticas. Además, pueden reproducirse tanto sexual como asexualmente. Y la mayoría de las plantas tienen estructuras diferenciadas, como la raíz, el tallo y las hojas, y en muchas de ellas flores, frutos y semillas, dependiendo del tipo de plantas que estemos hablando. Muchas veces, debido a que vivimos en este mundo actual, ¿no? Asociamos la existencia de las plantas como algo que siempre ha estado, ¿no? Que surgieron junto con los animales, básicamente. Siempre en nuestro mundo hemos tenido desde el jardín infantil las plantas, los animales y después todo lo inerte, ¿no? Es lo que primero que vamos aprendiendo. Por lo tanto, muchas veces no nos ponemos a pensar cómo surgió este reino, porque dado que tenemos que pensar evolutivamente que primero surgieron las procariotas, los primeros tipos celulares, y luego vinieron las eucariotas, bueno, hay distintos reinos dentro del dominio eucarionte. Dijimos que estaban los animales, las plantas, los protozoos, ¿no? Y los hongos. Por lo tanto, hay diferenciaciones. Así que hoy nos vamos a preguntar, antes de empezar a ver toda la investigación actual que hay sobre las plantas, ¿cómo surgió esta primera planta? ¿Cómo surgió el primer individuo vegetal? Porque muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen las plantas y la importancia que tuvieron evolutivamente hablando para producir el mundo que actualmente conocemos. Sin ellas no tendríamos la atmósfera que tenemos actualmente
Y como vimos en el episodio de la mitocondria, probablemente la mayoría de los seres vivos todavía serían anaeróbicos, que era la realidad previo a la producción de las plantas y previo sobre todo a la producción de la fotosíntesis. Así que vamos a ver este video que nos va a hablar cuál fue la primera planta en existir. Muchos en el norte y a lo largo de Perdón todo por Chile los sienten lo mismo. La inmigración ilegal está completamente... comerciales. Gabriel García Márquez las usó como elementos importantes de sus novelas. Pablo Neruda se inspiró en ellas. Monet plasmó su encanto en 250 pinturas de su jardín. Y no solo hacen de nuestro mundo un lugar bonito, gracias a ellas estamos aquí vivitos y coleando. Actualmente conocemos unas 390.900 especies de plantas. Algunas han estado aquí por mucho tiempo y han cambiado muy poco. Hay plantas que superan por varios millones de años a esos animales que llamamos fósiles vivientes. Pero, ¿cómo surgieron y cuál fue la primera planta? Hace muchísimo tiempo, bueno, no tan atrás en el tiempo, hace unos 3.400 millones de años más o menos, ya había vida en la Tierra y existían diferentes organismos procariotas viviendo en el agua. De esos organismos surgió uno capaz de aprovechar la luz solar y el agua para producir energía y asegurar su supervivencia. Era el comienzo de la fotosíntesis. Esta primera fotosíntesis era anoxigénica, es decir, no producía oxígeno como desecho, como lo hacen las plantas. Después de un tiempo surgió la fotosíntesis oxigénica. Una bacteria fue capaz de utilizar el agua y la luz solar para producir su alimento, pero ahora como desecho producía oxígeno. Este organismo capaz de realizar fotosíntesis era una cianobacteria, muy similar a las cianobacterias que existen hoy en día. Podemos encontrar cianobacterias vivas y en forma de fósil en los estromatolitos. Las capas inferiores son organismos calcificados que vivieron hace millones de años y las superiores son organismos vivos. Las cianobacterias no son plantas, son bacterias fotosintéticas, pero estas fueron creciendo y reproduciéndose rápidamente. Eran tan exitosas que se empezó a acumular su desecho, el oxígeno. Su rotundo éxito quedó plasmado en las rocas. Estas franjas se conocen como formación de hierro bandeado y son nuestra fuente principal de hierro. Se formaron cuando grandes cantidades de oxígeno oxidaron el hierro del agua. El oxígeno era abundante no solo en el agua, sino también en el aire y comenzó a reaccionar con la luz solar formando la capa de ozono. Esta capa ayudó a que más oxígeno se quedara atrapado en la atmósfera. Los organismos de ese entonces no estaban acostumbrados a tales concentraciones de oxígeno y algunos murieron, pero otros se adaptaron y lo usaron para su beneficio. Así, la vida siguió cambiando y evolucionando. Aparecieron organismos procariotas y eucariotas. Un día, cierto organismo eucariota muy glotón se comió una bacteria aeróbica, o sea, una bacteria que requiere oxígeno para producir energía. Se cree que no se la comió nada más porque tenía hambre, sino porque ambas bacterias tenían una relación simbiótica, una relación muy estrecha en la que ambos organismos se beneficiaban y dependían de la presencia del otro. Esa bacteria, en vez de ser digerida, se fusionó y se transformó en un organelo que hoy conocemos como mitocondria. Te estarás preguntando a dónde vamos con todo esto. Te prometemos que ya casi llegamos. Este organismo glotón decidió comerse otra bacteria y ahora se comió una cianobacteria, esa bacteria fotosintética de la que hablábamos. La cianobacteria evolucionó en lo que hoy conocemos como cloroplasto. Este suceso en el que un organismo integra a otro se conoce como endosimbiosis y es la teoría más aceptada para el origen de estos organelos. Seguro que la endosimbiosis te suena a cuento chino, pero hay bastante evidencia que soporta la teoría.
Por ejemplo, las mitocondrias y cloroplastos tienen un ADN separado y diferente al del núcleo y está organizado de forma similar al de las bacterias. Cloroplastos y mitocondrias son capaces de dividirse independientemente y lo hacen de manera parecida a las bacterias. Si a una célula vegetal se le quitan las mitocondrias o cloroplastos, la célula no es capaz de producir estos organelos. Pero volviendo al tema, ¿ya te imaginas qué sucedió con este organismo eucariota glotón? Se convirtió en la primerísima planta, un alga verde unicelular. Con el tiempo de este organismo surgieron organismos pluricelulares. El fósil del alga pluricelular más antiguo es Bangiomorpha pubescens. Tiene unos 1.000 millones de años de antigüedad. Pero las algas como que no parecen plantas. ¿Cómo pasaron de eso a esto? Algunas algas migraron a tierra y conforme lo hicieron, cambiaron de forma. Así surgieron las primeras plantas terrestres que probablemente tenían una forma similar a las plantas hepáticas actuales. Seguían dependiendo del agua para el transporte de sus nutrientes y por eso vivían en lugares húmedos. No tenían tallos y estaban muy limitadas en su tamaño, pero ya habían desarrollado unas estructuras llamadas rizoides para asegurarse a las rocas. Poco después de estas, surgieron otras plantas terrestres como los musgos. La evidencia fósil más antigua de estas primeras plantas terrestres son esporas de hace 470 millones de años. Estas inofensivas plantitas desgastaban rápidamente las rocas a las que se unían y esto liberaba minerales. Los minerales absorbieron grandes cantidades de dióxido de carbono de forma acelerada. Como consecuencia, estas plantas provocaron una serie de glaciaciones masivas. No hay duda que cualquier acción puede afectar el clima y tener graves consecuencias. Lo estamos viviendo. Afortunadamente, muchas plantas sobrevivieron a estos tiempos difíciles y comenzaron a desarrollar tallos y un sistema para el transporte de nutrientes. Después aparecieron las raíces para absorber nutrientes y más adelante las hojas. Y luego algunas plantas desarrollaron corteza. Hace unos 354 millones de años, las plantas eran la especie reinante. Había una gran variedad de ellas, árboles de 50 metros y bosques extensos. Gracias a las plantas había mucho oxígeno. Estas condiciones favorecieron a algunos organismos. Había libélulas gigantes con 70 centímetros de envergadura, escorpiones igual de grandes y milpies de 2 metros y medio. ¡Ay! Suena maravilloso, ¿verdad? De este periodo proviene la mayor parte de nuestras reservas de carbón por todo el material vegetal que había en ese entonces. En este mismo periodo aparecieron las coníferas y árboles como los ginkgo y las cicas y poco a poco fueron ganando terreno hasta volverse cosmopolitas. Hace apenas 140 millones de años aparecieron las plantas con flor. Los científicos creen que las primeras flores quizá tenían un aspecto similar a las magnolias. Aunque las flores aparecieron recientemente, estas fueron tan exitosas que rápidamente se diversificaron en hierbas, árboles, arbustos y trepadoras. Hoy en día, 9 de cada 10 plantas terrestres tienen flores. Pero, ¿cómo estamos seguros de que toda esta historia, que suena bastante complicada, es real y no nos la estamos inventando? No se puede estar completamente seguro de todo y aún quedan muchas dudas, pero hay muchísimas pistas que nos han ayudado a armar el rompecabezas de la historia. Los registros fósiles, los estratos geológicos, el estudio comparativo de la anatomía, fisiología y bioquímica, la genética y la aportación de diversas disciplinas nos dan la evidencia que nos permite conocer el pasado. Las plantas han estado en la Tierra por millones de años. Algunas se extinguieron y nunca las conocimos, pero todas han contribuido a transformar nuestro planeta y propiciaron las condiciones para que surgieran diversas formas de vida. Curiosamente, cuéntanos cuál es tu planta favorita. Muy bien, entonces tal cual como apareció aquí en el video de Curiosamente, la aparición de las plantas evolutivamente marcó un antes y un después. Pero tenemos que darle todo el crédito a las cianobacterias, las cuales muchas veces nos olvidamos y que siguen siendo uno de los principales pulmones de nuestro planeta, porque todavía existen muchísimas en los océanos. Pero la verdad de las cosas es que el mundo botánico se enfoca mucho más en las plantas.
Así que, ¿cuáles son las partes de una planta? Todos hemos ido aprendiéndolo, ¿no? En el colegio y en el día a día, cuáles son las partes más importantes de una planta y su uso. La planta actual posee raíces, tallo, hojas, flores, si es que pertenece a este grupo, porque las plantas de manera botánica se pueden diferenciar entre plantas con flores y plantas sin flores, que son las coníferas, ¿no? Los pinos, las araucarias, los que producen conos en vez de flores y frutas. Y cada una de estas partes es un órgano y sistema de órganos dentro de la planta. Nunca nos tenemos que olvidar que por muy pequeña que se vea, la planta es un organismo pluricelular. Por lo tanto, al igual que nosotros, que tenemos órganos, tejidos, órganos, sistemas, etcétera, lo mismo le pasa a la planta. La planta tiene tejidos específicos, tiene órganos específicos, que son estas partes que aprendemos en básica, ¿no? Y tiene sistemas orgánicos, tiene un sistema circulatorio, quizás no como el nuestro, pero tiene un sistema interno para poder transportar los fluidos que obtiene desde las raíces hasta las copas más altas. ¿Para qué sirven? Las raíces sirven de anclaje para la absorción del agua y los nutrientes. Los tallos sirven de soporte y transporte de agua y nutrientes a través de este sistema circulatorio interno, ¿no? Las hojas es donde ocurre la fotosíntesis y donde hacemos respiración igualmente. Las plantas respiran. Ese es un gran problema que tenemos a veces los profesores, que como enseñamos la fotosíntesis y el cloroplasto tan intrínsecamente con las células vegetales, muchas veces los alumnos caen en la equivocación de pensar que las plantas no respiran, las plantas respiran igual que nosotros, son aeróbicas igual que nosotros, las actuales. Puede que hayan habido algunas plantas que no necesitaran tanto oxígeno como las actuales, pero gracias a ellas tenemos la cantidad de oxígeno que existe actualmente y hubo tiempos, tal cual como salía en el video, en el que habían más incluso. Por lo tanto, les debemos muchísimo y ellas también lo aprovechan, porque si no lo aprovecharan, el oxígeno seguiría siendo venenoso para la vida y morirían como muchos otros que no lograron adaptarse a este gran cambio. Por lo tanto, las plantas producen respiración celular, tienen mitocondrias y necesitan oxígeno para vivir. Lo ocupan para subsistir, no solamente lo producen como desecho. Luego, desde el punto de vista reproductivo, podemos tener coníferas o flores, que en este caso son los órganos reproductivos de los cuales van a surgir los frutos. Y los frutos son quienes contienen la semilla, que es el embrión. Por lo tanto, las flores de las plantas son el equivalente a los ovarios o a los testículos, dependiendo de el tipo de planta. Muchas plantas a veces son hermafroditas. Sus flores tienen ambas disposiciones sexuales, así como otras tienen una sola disposición y son las de reproducción asexual, las más antiguas, que suele ser el caso de las coníferas, que no tienen flor, sino que producen este cono del cual luego va a surgir la semilla una vez haya madurado. ¿Ok? Si a alguno le interesa más sobre la botánica, podemos verlo en otro momento, pero en general, como en la sede no tenemos agronomía, no me adentro más allá, pero los estudiantes de agronomía o de biotecnología saben mucho más sobre esto. Es fascinante el mundo de las plantas. Muchas veces las vemos muy sencillas, pero son más complejas de lo que creemos. Ahora, ¿cómo clasificamos a las plantas? Bueno, tenemos, como este reino es muy amplio, tenemos dos grandes formas de clasificación. La primera y más antigua es su vascularidad. Tenemos plantas no vasculares y plantas vasculares. ¿Qué quiere decir esto? Si poseen un sistema de irrigación similar al nuestro, que le llamamos venas. Por lo tanto, las plantas no vasculares son aquellas cuyas hojas o estructuras donde se produce la fotosíntesis no hay venas visibles. Aquí tenemos a los musgos y a las plantas hepáticas. Se le llama plantas hepáticas a todas estas plantas que tienen que vivir en lugares muy húmedos y que son más bien pequeñitas, que confundimos con el musgo que hay sobre las rocas.
Mientras que, por otra parte, tenemos las plantas vasculares, que son la mayoría que existen actualmente, que son las que tienen venas visibles en sus hojas, ¿no? Si yo saco una hoja de una planta, generalmente con mayor o menor aumento, puedo notar si tienen este camino intrínseco por el cual el xilema y el floema, que son los tejidos que mueven estos líquidos, así como nuestra sangre, pero que en este caso es la savia y el agua, recorren las plantas. En las plantas no vasculares, probablemente antiguamente había otras diferenciaciones. Actualmente son las que menos existen, así que por eso solamente ahí tenemos a los musgos y a las plantas hepáticas. Es en las plantas vasculares, que son más actuales evolutivamente hablando, que tenemos diferenciaciones. Tenemos a los espermatófitos y los pteridófitos, perdón, ¿ya? ¿Qué diferencia significa eso? Pteridófitos son plantas sin semillas y sin flores. Aquí tenemos a los helechos y a los equisetos. ¿Cuáles son esas plantas? Bueno, los helechos más de alguno los conocerá. Los equisetos son plantas bien chiquititas, pero ellas no producen semilla, más bien producen esporas. En eso se parecen mucho a los hongos, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que lo más probable es que su reproducción sea asexual. Básicamente copian su ADN en una forma fácil de irrigarse al exterior cercano. En cambio, las plantas vasculares espermatófitas son plantas que producen semilla, es decir, producen algún elemento sexual. ¿Cómo? Está la diferencia, pero producen semillas. Y la semilla tiene la gracia de ser la combinación entre dos géneros distintos, ¿no? Dos expresiones sexuales, mejor dicho, distintas, para que no nos confundamos con la palabra género, masculino y femenino, básicamente. Aquí tenemos más posibilidades en las espermatófitas, que son las más actuales. Angiospermas y gimnospermas. Gimnospermas son las más antiguas dentro de este espacio, que son las plantas sin flor, pero que tienen semilla descubierta, es decir, las coníferas, las taxáceas y el ginkgo biloba, que es una de las plantas más antiguas que todavía existe, ¿ya? Es decir, estos conos que vemos en los pinos y en las araucarias, una vez que maduran, dependiendo de la razón que necesiten para madurar, muchas veces es temperatura, estadio estacional, etcétera, se liberan, caen al suelo y cada una de estas estructuras que vemos aquí que están sobresaliendo es la semilla. No hay una fruta alrededor que la proteja. La semilla está expuesta, pero la semilla es bastante dura y producto de ello muchas de esas plantas requieren de situaciones climáticas específicas para que la recubierta de esa semilla se rompa y pueda exponerse. En el caso de algunos pinos, por ejemplo, del hemisferio norte, algunas de esos requerimientos es calor y por eso son plantas que son muy fáciles de encender y de producir incendios forestales, ¿ya? Por ello, no es muy bueno que las ocupemos en lugares en donde no estamos acostumbrados a que eso pase, por ejemplo. Y por el otro lado, la mayor cantidad de plantas actuales y la versión de las plantas más exitosa, evolutivamente hablando, son las angiospermas, que son plantas con flor y semillas encerradas en estos frutos. Estos frutos pueden ser carnosos como pueden no serlo. Siempre pensamos en la fruta como la manzana, la naranja, ¿cierto? La fruta que comemos, pero la palabra fruta significa una recubierta a la semilla. Por lo tanto, no necesariamente tenemos que pensar que esa fruta va a ser carnosa, ¿ok? ¿Por qué lo digo? Porque los frutos secos, la nuez, por ejemplo, la almendra, vienen también en una recubierta, pero nosotros no comemos esa recubierta, comemos la semilla. Por lo tanto, tenemos que pensar botánicamente hablando en el fruto como la recubierta que protege como una capa extra a la semilla. La gimnosperma tiene una recubierta, sí, pero no es tan grande ni tan compleja, por eso consideramos a la semilla como que está descubierta, ¿ya? Y dentro de las angiospermas tenemos dos grandes grupos, los monocotiledóneos y los dicotiledóneos.
¿Cuál es la diferencia de esto? Más de alguno habrá en algún momento plantado una semillita, un poroto, ¿no? Y ve cómo ese primer brote surge y generalmente junto con las primeras hojitas surgen dos estructuras o una estructura que uno ve que está como colgando de el tallo inicial y que luego desaparece. Si tiene dos de esas estructuras es dicotiledonia, si tiene una sola es monocotiledonia. La mayoría de las plantas actuales son dicotiledonias. Ejemplos de monocotiledonias son los lilium, por ejemplo. ¿Ok? Pero nuevamente, esto es en caso de que les interese. No nos vamos a adentrar tanto en esto, porque yo sé que no todos quizás saben, pero la verdad de las cosas es que la clasificación botánica de las plantas es interesantísima. Ahora, una pregunta que muchos pueden hacerse es si las plantas sienten algún tipo de dolor. Y para ello tenemos que definir qué es dolor. El dolor se conoce como una sensación molesta y aflictiva en alguna parte del cuerpo. Lo asociamos generalmente a animales. Si bien las sensaciones se deben meramente al sistema nervioso, en nuestro caso, el cual no tienen las plantas no tienen un sistema nervioso. Sin embargo, las plantas sí tienen un mecanismo y sistemas que muchas veces les permite comunicarse, ¿ya? No perciben el dolor de la manera en que nosotros entendemos la palabra dolor. Las plantas no llegan a tener un sistema comunicativo interno tan grande y tan complejo como el nuestro, pero sí son capaces de percibir sensaciones y responder muchas veces a estas sensaciones o estímulos. Por lo tanto, si bien no sienten el dolor como los humanos, sí perciben lo que sucede a su alrededor y en base a eso se ajustan, ¿ya? De hecho, existen muchas formas de demostrar esta capacidad de las plantas que si bien no pueden desplazarse como los animales, pueden adaptarse al lugar en el que crecieron, buscar la luz, lo que se llama fototropismo, adaptarse al estrés hídrico, salino, y en el caso de algunas plantas, como las carnívoras, son capaces de producir movimientos que parece que músculos las hicieran, pero tampoco tienen músculos. Es toda una estructura distinta y por eso es tan interesante conocer estos procesos. Así que vamos a ver aquí sobre la complejidad de las plantas y el cómo comprender la conciencia de una manera distinta, porque el que no hablen no quiere decir que no estén pendientes de lo que está ocurriendo a su alrededor. Y más de alguno que quizás tiene alguna madre que le habla a las plantas, bueno, tiene parte de razón. Así que vamos a ver aquí la ciencia de las plantas. ¿Las plantas sienten dolor? Descubre lo que dice la ciencia al respecto. Porque las plantas son seres vivos, pero son capaces de tener sensaciones, sentir el tacto, el dolor o algo más. Estas y otras preguntas rodean al mundo vegetal y muchas veces son estas preguntas las que los niños más pequeños nos hacen y que no sabemos cómo responder, porque tratamos de enseñarle a los chiquititos, ¿no? Empatía por otros seres vivos y es más fácil notarlo en los animales, producto de que los animales chillan o hacen alguna respuesta muy similar a la que nosotras hacemos, pero cuando se trata de plantas se ven más inertes y eso causa que, o las percibimos más inertes y eso causa que los pequeñitos a veces tiren hojas y demás y rompan algunas cosas y no sientan tanto remordimiento por ello, ¿no? Pese a que son ser vivos. Así que nos cuesta a veces el explicar esta dicotomía, ¿no? Así que vamos a ver aquí. ¿Quién no ha pensado alguna vez, después de arrancar una flor, algo como, ¿estaré dañando esta planta? O al recoger una fruta del árbol, podar, cosechar verduras, ¿tiene el mundo vegetal la sensibilidad suficiente para sentir dolor? ¿O algún otro tipo de sensación similar como la que sienten los animales? Estas y otras preguntas se les han planteado a científicos de diferentes áreas durante muchos años. Y ahora, National Geographic, que es la revista que hizo esta pieza, presenta las respuestas que existen hasta el momento sobre la sensibilidad de las plantas. Este es un artículo bastante actualizado porque se publicó en septiembre de este año.
La primera, ¿las plantas sienten dolor? Aunque pueden parecer pasivas, las plantas tienen sus propios sistemas sensoriales complejos, diseñados para responder a peligros u otros cambios en su entorno, según estudios realizados por la Universidad de Melbourne, en Australia. Sin embargo, los sistemas sensoriales de las plantas son muy diferentes a los que se encuentran en los animales. Según la Enciclopedia Británica, que es una plataforma muy antigua de conocimiento del Reino Unido, casi como una enciclopedia universal, como las plantas no tienen receptores de dolor, nervios ni cerebro, no sienten de la misma manera que los seres humanos entendemos este acto. Arrancar una zanahoria de la tierra o podar un seto o hongo no es una forma de tortura botánica y puedes morder una manzana sin preocuparte por si le duele, porque no siente nada, asegura la fuente británica. Sin embargo, muchas plantas pueden tener percepciones, sensaciones y comunicar estímulos físicos o daños de formas más sofisticadas de lo que se pensaba anteriormente. Existen varios estudios que han demostrado y observado las sensaciones de diferentes plantas, como sus reacciones de protección, resistencia e incluso estrés, tal y como explican algunos artículos científicos de la Universidad de Melbourne, en Australia, y de la Universidad de Lund, en Suecia. Porque es bastante asombroso y quienes trabajen en el campo o conozcan de plantas, ¿no? Para quienes estamos en la ciudad a veces no es tan interesante o lo asumimos como que ocurre, pero la verdad de las cosas es que las plantas perciben el paso del tiempo a través de los cambios de temperatura, los cambios de luminosidad y por lo tanto esa es una de las razones por las cuales quizás algún tío, algún abuelo o algún conocido que tiene una granja, que tiene plantaciones, puede que les haya dicho, o las mismas personas en el mercado, es que las frutas están madurando en otro momento, no estamos teniendo las mismas temporadas, porque por el cambio climático las plantas se están adaptando y en algunos casos están floreciendo más atrasado o más adelantado, porque las temperaturas están variando. Y esa es una de las tantas formas en que las plantas perciben el paso del tiempo y se adaptan a ella. ¿Cómo funciona la sensibilidad de las plantas? La comunidad científica apenas está empezando a reconocer las capacidades avanzadas de la sensibilidad de las plantas y ya se sabe que éstas experimentan una variedad de sensaciones. Pueden cerrar o abrir sus hojas o flores para evitar un ataque o esperar la lluvia, por ejemplo. La fuente inglesa afirma además que algunas plantas tienen habilidades sensoriales evidentes, como la Dionia atrapamoscas, ¿no? Esta planta carnívora, y sus increíbles trampas que pueden cerrarse en aproximadamente medio segundo para capturar presas, que son normalmente insectos. Del mismo modo, la planta dormilona o mimosa sensitiva cierra rápidamente sus hojas en respuesta al tacto, una adaptación que puede servir para ahuyentar a posibles animales herbívoros. También hay plantas, desconozco su nombre, pero en mi complejo del departamento, cuando uno sale de noche, ve que la flor se cierra de noche y se abre de día. Hay también algunas plantas que florecen en ciertos horarios del tiempo, dependiendo de con qué polinizador trabajan, ¿no? Según el doctor Kim Johnson, investigador de la Facultad de Biociencias de la Universidad de Melbourne, que estudia el mundo de los sentidos de las plantas, estas están constantemente sometidas a estrés ambiental. Es posible observar cómo las plantas responden a este estrés físico, ya que cambian de forma. Por lo tanto, si una planta se ve constantemente azotada por fuertes vientos, cambia de forma para resistir mejor el viento. Si las raíces encuentran una roca, crecen a su alrededor, ya que las plantas perciben lo que las rodea, afirma Johnson. La clave de la sensibilidad de las plantas es su piel. La epidermis de una planta funciona de la misma manera que la de la mayoría de los animales, ya que protege la estructura interna y ayuda a prevenir la pérdida de agua. Pero también es el lugar ideal para tener sentidos que captan las tensiones ambientales, explica el investigador australiano. Y también todos hemos notado que algunas plantas en sus hojas o incluso en sus tallos iniciales tienen esta como capita, ya sea peludita o cerosa, y esa es la epidermis, ¿no?
Ahora, ¿las plantas sienten estrés? Investigadores suecos han profundizado en la investigación para comprender mejor una sensación específica y muy común en las plantas, el estrés. Según un artículo de la Universidad de Lund, Suecia, hace 30 años se investigaba cómo el contacto con las plantas podía desencadenar diversas reacciones de estrés en ellas y su relación con la genética. Recordemos, estrés es no necesariamente la forma en la que la pensamos como problemas laborales, familiares, etcétera. Estrés, como definición biológica, es un cambio en los parámetros normales. Si recuerdan, en episodios anteriores hablamos de la homeostasis. Todo ser vivo tiene parámetros diversos bioquímicos de cantidad de luz, temperatura, salinidad, etcétera, sean vegetales o animales. Cualquier ser vivo tiene estos parámetros en los que, como organismo, funcionan de manera ideal. Cualquier cambio extremo del ambiente que mueva estos balances es un estrés. Y luego, cómo el cuerpo lidia con ese estrés es lo que va a gatillar que podamos volver a la homeostasis o no. Y en ese sentido, las plantas nos tienen vencidos muchísimo, porque en general los animales lidiamos con el estrés huyendo o peleando, ¿no? Tenemos esa capacidad de desplazamiento, por lo tanto, no tenemos que adaptarnos constantemente y resistir el estrés, podemos evitarlo, podemos cambiarlo de alguna manera. Si a mí me da frío en este momento, puedo ponerme una chaleca, ¿no? Una planta no puede hacer eso. Por lo tanto, las plantas tratan con el estrés de una manera mucho más fuerte y son capaces, desde el punto de vista genético, resistirlo mucho más. Por eso, pese a que hay plantas que uno dice son sumamente delicadas, las plantas sobreviven muchísimo. Si nosotros tuviéramos que vivir lo mismo que viven las plantas y no tener acceso a agua por mucho tiempo, no podríamos resistirlo. Las plantas sí resisten un montón y se adaptan, tal cual como salía allí, a muchos más cambios físico-químicos de los que estamos acostumbrados nosotros como animales. Los investigadores de la Universidad Sueca publicaron en 2022 en la revista científica Science Advances el descubrimiento de claves genéticas que explican por qué las plantas responden tan fuertemente a los estímulos mecánicos, algo que puede aumentar la productividad de algunos cultivos y mejorar la resistencia de las plantas al estrés en el futuro, porque las plantas ya tienen genes dedicados al estrés, cosa que nos encantaría tener a nosotros, ¿no? A diferencia de los animales, las plantas no sienten dolor, pero reaccionan con fuerza al contacto humano, a los animales hambrientos, al viento y a la lluvia. Por ejemplo, estos factores externos provocan la rápida activación del sistema de defensa molecular de la planta, lo que a su vez puede contribuir a que las plantas se vuelvan más resistentes y florezcan más tarde, indica Olivier van Aken, investigador de biología de la Universidad Sueca. Expusimos la planta Arabidopsis thaliana de la familia de las Brassicáceas a un suave cepillado en las hojas, lo que activó miles de genes y liberó hormonas de estrés. Porque sí, las plantas tienen hormonas. La mayoría no lo piensa, pero las hormonas de las plantas existen. Son seres tan complejos como nosotros. Así que, si bien no tienen un sistema nervioso que regule su homeostasis, como el nuestro, recuerden, nuestra homeostasis se regulaba por el sistema nervioso y el sistema endocrino, las plantas solamente tienen sistema endocrino, lo que indica que evolutivamente hablando, el sistema endocrino es más antiguo que el nervioso. Y por eso es tan potente, ¿no? El poder de las hormonas es enorme, al punto que las mismas plantas se regulan a través de eso. Existe una hormona del crecimiento para las plantas, existe una hormona de estrés, existe una hormona de maduración, de producción de flores, de la maduración de la fruta. Hay muchísimas hormonas, es fascinante. Cuando yo lo descubrí, cuando estudié fisiología vegetal, quedé fascinada, no pensé que las plantas eran tan complejas. Hubo un momento en el que pensé ser botánica, pero vivo en el desierto, así que no me hubiera servido mucho. Aunque mi alma mater, en la sede de Waikiki, ¿no? La Universidad Arturo Prat, tiene agronomía
y me hubiera encantado quizás seguir en esa línea porque se han especializado en plantación en desierto, que también es otro gran tema, pero vamos a volver al artículo, ¿no? Entonces, expusieron a la planta Arabidopsis thaliana a un suave cepillado, lo que activó los genes y la liberación de la hormona de estrés. A continuación, utilizamos el cribado genético para encontrar los genes responsables de este proceso, explica Van Aken. El cribado genético es un estudio de laboratorio para ver qué genes son los que se activan y cuáles no, porque no todos los genes están activados al mismo tiempo, tienen una expresión genética distinta, muchas veces que se activa o se apaga dependiendo del estímulo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Ese es otro capítulo que podríamos hacer, que es la epigenética, otro estudio distinto al de la genética. Estudios anteriores ya habían demostrado que la hormona vegetal ácido jasmónico es un mediador importante en la señalización táctil. Sin embargo, la investigación sueca identificó 3 nuevas proteínas que desempeñan un papel fundamental en la respuesta de las plantas al tacto. El descubrimiento se está probando ahora para contribuir a la agricultura de cereales en Japón. Como indica Británica, las plantas tienen habilidades excepcionales para responder a la luz solar, la gravedad, el viento e incluso a los insectos. Pero, afortunadamente, sus éxitos y fracasos evolutivos no han sido moldeados por el sufrimiento del dolor, sino solo por la simple vida y muerte, concluye la fuente. Por lo tanto, no es que las pobres plantas estén sufriendo constantemente, pero sí perciben todo lo que ocurre a su alrededor. Por lo tanto, quizás nuestras plantas no se den cuenta de que les estamos poniendo música o que les estamos cantando, pero sí notan cuando las tratamos con cariño o cuando están en un ambiente muy complejo, muy difícil, si están en un balcón y el viento las pasa azotando, por ejemplo, o si hay algún pequeño que está cortándole las hojas o si tienen insectos caminando sobre sus tallos. Y en base a eso, las plantas tienen increíbles formas de defensa, porque nuevamente no hay que pensar solo en las plantas como la agricultura que tenemos. Existen plantas en muchos ecosistemas que nosotros no ocupamos para agricultura y que aún así tienen que defenderse, tienen depredadores, que serían en este caso los herbívoros, y tienen plagas y parásitos, igual que los animales, pueden tener áfidos, insectos que consuman su savia, por lo tanto, tienen que de alguna manera ver cómo se defienden. Y estas formas de defensa son bastante interesantes y en algunos casos incluso están en las plantas que nosotros ocupamos en agricultura, como tomates, etcétera. Así que vamos a ver este curioso video de TED Ed. Una vez terminen los comerciales. Esta es una planta de tomate y este es un áfido que mata lentamente la planta de tomate chupando el jugo de sus hojas. El tomate está activando una lucha usando defensas físicas y químicas para repeler los insectos atacantes. Pero eso no es todo. El tomate también libera compuestos que avisan a las plantas de tomate cercanas para que liberen su propio repelente de insectos. Las plantas están constantemente bajo ataque. Se enfrentan a amenazas que van desde hongos microscópicos y bacterias, pequeños herbívoros como áfidos, orugas y saltamontes, hasta grandes herbívoros como tortugas, koalas y elefantes. Todos buscan devorar plantas para acceder a los abundantes nutrientes y agua en sus hojas, tallos, frutos y semillas. Pero las plantas están listas con toda una serie de defensas internas y externas que las hacen una comida mucho menos atractiva o incluso mortal. Las defensas de las plantas comienzan en su superficie. La corteza que cubre los troncos de los árboles está llena de lignina, una tela rígida de compuestos que es difícil de masticar y altamente impermeable a los patógenos. Las hojas están protegidas por una cutícula cerosa que disuade a insectos y microbios. Algunas plantas van un paso más allá, con estructuras dolorosas para advertir a los posibles depredadores. Puyas, espinas y púas desalientan a los herbívoros más grandes.
Para plagas pequeñas, las hojas de algunas plantas tienen estructuras como pelos llamados tricomas. La planta del frijol tiene pequeños ganchos para herir los pies de los chinches y otros insectos. En algunas especies, los tricomas también liberan irritantes químicos. Las ortigas liberan una mezcla de histastoxinas que causan dolor e inflamación cuando se tocan. En otras especies de plantas, el dolor viene luego del primer mordisco del herbívoro. Espinacas, kiwi, piña, fucsia y el ruibarbo, todas producen cristales microscópicos en forma de aguja llamados rafides. Pueden causar pequeñas heridas en el interior de la boca de los animales, que crean puntos de entrada para las toxinas. La planta de mimosa tiene una estrategia diseñada para prevenir que todos los herbívoros la muerdan. Células mecanorreceptoras especializadas detectan el tacto y disparan una señal eléctrica a través de la hoja a su base, haciendo que las células liberen partículas cargadas. La acumulación de carga extrae agua de estas células y se marchitan, haciendo que las hojas se plieguen. El movimiento de plegado asusta a los insectos y las hojas encogidas parecen menos atractivas a los animales más grandes. Si estas defensas externas son superadas, el sistema inmunológico de la planta entra en acción. Las plantas no tienen un sistema inmune separado como los animales. En cambio, cada célula tiene la capacidad de detectar y defenderse de los invasores. Receptores especializados pueden reconocer moléculas que señalan la presencia de microbios o insectos peligrosos. En respuesta, el sistema inmune inicia una batería de maniobras defensivas. Para evitar que más patógenos hagan camino hacia adentro, la cutícula serosa se espesa y las paredes celulares se hacen más fuertes. Las células de guardia sellan poros en las hojas. Y si los microbios devoran una sección de la planta, esas células pueden autodestruirse para poner en cuarentena la infección. También se producen compuestos tóxicos para microbios e insectos, a menudo hechos a medida para una amenaza específica. Muchas de las moléculas vegetales que los humanos han adoptado como medicamentos, medicinas y condimentos evolucionaron como parte de los sistemas inmunes de las plantas porque son antimicrobianos o insecticidas. Un área de una planta bajo ataque puede alertar a otras regiones usando hormonas, compuestos aerotransportados o incluso señales eléctricas. Cuando otras partes de la planta detectan estas señales, aumentan la producción de compuestos defensivos. Y en algunas especies, como los tomates, este sistema de alerta temprana también alerta a sus vecinos. Algunas plantas incluso pueden reclutar aliados para adoptar una ofensiva fuerte contra sus posibles atacantes. Las plantas de algodón bajo asedio de orugas lanzan un cóctel específico de 10 a 12 productos químicos en el aire. Esta mezcla atrae las avispas parasitarias que ponen huevos dentro de las orugas. Puede que las plantas no huyan de la escena de un ataque ni luchen contra los depredadores con dientes y garras, pero con una robusta armadura, un arsenal químico bien surtido, un reloj de barrio y alianzas entre especies, una planta no siempre es una comida fácil. Gracias por mirar TED Ed en español. Muy bien. Esas son una de las tantas formas y es asombroso pensar que las plantas funcionen tan comunitariamente y que recién ahora, en la actualidad, estamos investigándolas verdaderamente, pese a que este es conocimiento que quizás más de algún agricultor ha de decir, yo de alguna forma lo he notado, durante nuestra evolución como sociedad, cuando empezamos a adoptar la agricultura, que fue un gran paso para ayudar a nuestra sobrevivencia, los mismos agricultores se fueron dando cuenta, hay cosechas que deben hacerse en ciertas épocas del año, hay plantas que se pueden cosechar una al lado de la otra versus otras que no pueden verse, que hay que cosecharlas en rincones muy alejados. No teníamos la razón de por qué. Ahora sabemos que es por un tema bioquímico y lo complejo que es, al punto de que pueden comunicarse a metros de distancia, ¿no? Versus
lo que pensábamos solo de los animales, pero hemos llegado a un nivel tan impactante que hemos descubierto que los árboles en un bosque se comunican entre sí. No de la manera tan sencilla como pensamos, no es que tengan un lenguaje ni produzcan sonidos, pero la verdad de las cosas es que los bosques como ecosistema están más vivos de lo que quizás alguna vez pensamos, porque siempre observamos lo que está arriba, pero no siempre nos ponemos a pensar cómo van las conexiones bajo tierra. Y eso es lo que vamos a ver en este artículo que fue el que me gatilló a que habláramos de este tema hoy, que existen conexiones a través de las raíces en las cuales se comparten hormonas y donde los investigadores creen que hongos funcionan como mensajeros entre cada una de estas raíces. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Porque no siempre pensamos en los árboles como estas estructuras tan complejas, ¿no? Así que vamos a esperar que cargue, quitaremos los anuncios y vamos a leer el artículo de National Geographic España. ¿Los árboles se comunican entre sí? No es tan fácil como parece. Existen conexiones por las raíces, hormonas e incluso algunos investigadores creen que utilizan hongos como mensajeros, pero los mecanismos exactos y muchos de los mensajes que se envían son todavía desconocidos. Los bosques son un remanso de paz y tranquilidad cada vez más escaso. En tiempos actuales de ajetreo, de ruido y de preocupaciones prácticamente constantes, realizar una pequeña escapada para reencontrarse con la naturaleza es siempre un buen plan. Para ello, resulta extraño que desde pequeños se nos haya inculcado la idea que estos mismos bosques son escenarios de una guerra larga y constante. En esta peculiar guerra, los árboles más grandes acaparan la luz solar, impidiendo el crecimiento de sus vástagos, y en el suelo compiten por consumir la mayor cantidad de agua y minerales para crecer y erguirse como reyes del bosque. Según nos contaban, esta guerra no tiene fin y los árboles jóvenes tienen que superar obstáculos prácticamente insalvables para conseguir acceder a los recursos que necesitan para vivir. ¿Pero es verdaderamente así? Los árboles que hablan entre ellos. La idea de que los árboles son seres solitarios, que se encuentran compitiendo constantemente unos con otros, está fuertemente enraizada en algunos ámbitos académicos. Ahora bien, según avanza el conocimiento, estas ideas se han ido quedando atrás para dar paso a una nueva forma más colaborativa de entender la naturaleza. En la actualidad, para la mayoría de los botánicos, entrar en un bosque significa adentrarse en las entrañas de un gigantesco organismo vivo. Este organismo está formado por árboles que comparten espacio, nutrientes y agua. Además, tienen la capacidad de comunicarse unos con otros. La idea inicial era que los árboles se comunicaban mediante, por favor, sal, no quiero. Ah, no estoy interesada en esto, por favor, ciérrelo. Gracias, estoy tratando de leer. Volvemos. La idea inicial era que los árboles se comunicaban mediante sus sistemas de raíces y los hongos. El sistema de comunicación recibió incluso el nombre de Wood Wide Web, como el Internet, la red que abarca la madera en referencia a la World Wide Web. Eso es lo que significan las 3 Ws que vemos en todas las páginas de Internet. El sistema informático que funciona a través de la Internet. En los bosques, las raíces que se adentran en el terreno se expanden hacia los alrededores hasta ensarzarse con las de los árboles vecinos. De este modo, las plantas pueden compartir nutrientes y favorecer el crecimiento, primando la supervivencia del grupo antes que la del individuo. Por lo tanto, podríamos aprender muchísimo de las plantas. Pero las relaciones no quedan ahí.
Algunos silvicultores aseguran que existen lazos de amistad entre los árboles contiguos. Esta amistad depende de la cercanía de los árboles, ya que los más conectados tienen una mayor dependencia el uno del otro. De hecho, el fallecimiento de uno de los árboles amigos puede llevar a debilitar al otro e incluso provocar su muerte. Y esto es algo que también muchas de nuestras madres, tías, abuelas que tienen un jardín se dan cuenta, se han dado cuenta a través de los años. Más de alguno debe haber oído que la ruda, por ejemplo, es una planta envidiosa, que no hay que tener muchas plantas alrededor de ella porque las otras terminan muriendo si uno le da más atención a esas plantas que a la ruda, ¿no? O que hay plantas más delicadas que otras, etcétera. Y tienen en parte algo de razón, pero es por esta comunicación bioquímica, ¿no? Muy interesante. Ahora bien, una cosa es comprender que los árboles están conectados y otra sus razones. Los biólogos creen que la estrategia de compartir nutrientes permite que el bosque en general esté más sano, lo que crea un superorganismo resiliente. Si bien cada uno es un organismo individual, esto quiere decir que trabajan como una comunidad para que la mayoría pueda subsistir. Nuevamente, podríamos aprender muchísimo de los árboles. Es decir, gracias a tener más individuos conectados y de distintas especies, el bosque es capaz de autorregular sus recursos y recuperarse más rápidamente ante una amenaza externa. Los mensajes y los modos de comunicación. Las comunicaciones entre las raíces no sirven únicamente para compartir recursos. Los árboles también son capaces de enviar hormonas y otras señales para transmitir amenazas o si están sufriendo algún tipo de estrés. De este modo pueden preparar al resto de los árboles para que no sufran su misma suerte. Si se tratase de animales ante una amenaza, bastaría con un sonido de alerta de uno de sus miembros para que el resto de la colonia huyese para protegerse y ponerse a salvo. Pero los árboles son incapaces de emitir sonidos y de moverse, por lo que las reacciones son radicalmente distintas. ¿O no? En la naturaleza, las plantas están constantemente expuestas a organismos que las arañan, muerden, rompen y, resumiendo, las hieren. Una de las respuestas más conservadas ante estas amenazas es la caída potencial de membrana celular. Es decir, cada célula tiene una ligera carga eléctrica y al recibir daño, esta carga desaparece, provocando lo que se conoce como despolarización. Este no es un proceso aislado. Esta despolarización es lo que hacen las neuronas en nuestro cuerpo cuando hacen sinapsis. El cambio en la señal eléctrica suele activar mecanismos de respuesta para la producción de sustancias jabonosas o alcohólicas que impiden que las bacterias colonicen el rico ambiente interno del árbol. Por lo tanto, es lo más cercano que tienen las plantas a producir una señal. En nuestro caso, esta señal causa dolor y evitamos el estímulo que lo causó. Las plantas nuevamente no tienen esa posibilidad, por lo tanto, ¿qué hacen? Cuando gatillan ese chispazo, ¿no?, eléctrico, se produce la información de tenemos que sanar esta herida. No la percibimos como un dolor, pero sí como algo que tenemos que atender rápidamente para evitar que entren bacterias, porque las plantas igualmente pueden sufrir infecciones, como nosotros. Nuevamente, son seres vivos. Un estudio de la Universidad de Lausana demostró que estas señales eléctricas pueden transmitirse a través de las raíces de los árboles, y es una forma que recuerda la comunicación neuronal, que era lo que les estaba diciendo. Por supuesto, la transmisión del mensaje es mucho más lenta y menos especializada que en el de las neuronas. En nuestro caso es de segundos. Pero no por ello es menos efectiva, ya que se observó que los árboles conectados comenzaban a producir las sustancias químicas, casi como en preparación de que esta herida puede acercarse hacia nosotros también. Y luego tenemos el sonido de los árboles. Pero la comunicación no es solo directa. En el año 2012, el equipo de investigación, donde participaba la doctora
Mónica Gagliano, de la Universidad de Western Australia, demostró que las raíces de las plántulas de maíz emitían un sonido constante a 220 hercios, inaudible para la mayoría de nosotros. Además, observando otras especies, se dieron cuenta que las plántulas de chiles, o ajís, como le llamamos acá en Chile, aceleran su crecimiento cuando tienen a su alrededor hinojo dulce. Al principio pensaban que se trataba de algún químico que emitía la planta, pero tras aislar el chile de todo compuesto, pero no acústicamente, notaron que aún seguía percibiendo los hinojos. Esto quiere decir que de alguna forma aún desconocida, las plantas de chiles reconocen los sonidos del hinojo y se preparan para acaparar la mayor cantidad de recursos posibles. Así que me retracto, las plantas sí nos oyen. Quizás lo que ocurre es que oyen sonidos a decibeles mucho más bajos de los que nosotros percibimos. Pero nuestras abuelitas, nuestras tías, nuestros tíos, los granjeros, tenían razón. El conocimiento empírico de años de civilización tenía razón. Así que hay que hablarle a las plantas. Ahí están, ¿cierto? Haciendo el experimento. Se ve muy gracioso ver una planta con micrófonos cerca, pero es para percibir los sonidos que aparentemente hace y que nosotros no percibimos, pero que no quiere decir que otros seres vivos no perciban. La creación de sonido en las plantas es el resultado de su metabolismo. El movimiento de líquidos a través de sus vasos genera tensiones que estiran y retuercen las fibras que conforman la madera. La tensión se acumula sobre todo en el xilema, es decir, la que lleva la savia bruta desde las raíces a las hojas. Durante este proceso, la columna de agua también puede generar burbujas, lo que puede generar sonidos. Ahora bien, existen ciertas críticas ante este tipo de comunicación arbórea, ya que todavía no se han identificado en plantas ni órganos ni proteínas que sean específicas para la percepción del sonido. Es decir, no se ha detectado que las plantas tengan un órgano, ¿no? Como nuestros oídos, que reaccione ante las vibraciones del sonido o proteínas específicas que quizás lo hicieran. La próxima semana, en los últimos capítulos que nos van quedando, vamos a ver la física del sonido y cómo se percibe y cómo se produce, porque también es un proceso muy fascinante, el cómo somos capaces de producir sonidos al punto de que tenemos lenguaje y tenemos música, pero al parecer no es necesario. Y esto también puede dar fe de lo que muchas personas de la comunidad sorda indican cuando uno les consulta de cómo escuchan o perciben la música, ¿no? Uno muchas veces, producto de que no pertenece a esa comunidad, comete el error de asumir que ellos no tienen la capacidad de apreciar ese arte, pero la verdad es que si nos dedicamos y conversamos con personas de la comunidad sorda, nos indican que sí, que son capaces de percibirlo, de que son capaces de entenderlo y de vivenciarlo, solo que de una forma distinta a la nuestra. Por lo tanto, puede que allí haya algo similar a lo que estamos descubriendo que ocurre con las plantas, ¿no? Así que toda expresión es válida y toda forma de percibirlo es válida. Y allí tenemos mucho que aprender los oyentes, ¿no? De esta comunidad que nosotros percibimos distinta a nosotros, pero que en realidad es capaz de hacer muchas veces eh, cosas igual que nosotros. Si las plantas pueden, o sea, quién sabe. De todas formas, aunque el sonido no produzca alteraciones visibles, sí que se producen cambios en la producción de sustancias ante las vibraciones sonoras. Estas sustancias están relacionadas con la comunicación celular, con la producción de sustancias antioxidantes y con la producción de sustancias de defensa ante amenazas. Por lo tanto, nuestro canto puede efectivamente volver más feliz a la planta o puede ayudarle a detectar amenazas. Quizás si oye el piar de algún ave que saben que va a venir a comer su fruta, por ejemplo. Esta nueva forma de entender los bosques como superorganismos abre unos caminos de exploración muy interesantes.
Los ecosistemas son mucho más complejos que la suma de sus individuos, por lo que una aproximación holística y más integral permitirá maximizar y hacer más efectivas las estrategias de conservación y renaturalización de entornos, como se suele decir, pero ahora aplicado a la ecología, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Por lo tanto, esto es más fascinante de lo que cualquiera de nosotros podría llegar a pensar. Quizás producto de que en la actualidad como sociedad pensamos de una manera muy individualista, ¿no? Y la naturaleza nos está demostrando de que en realidad durante toda la vida, la existencia en este planeta, la vida ha pensado de manera comunitaria más que de manera individualista. Ahora vamos a conocer un poco sobre estas estructuras con las cuales ahora sabemos que las raíces se conectan. Tienen un nombre específico que se llama las micorrizas, producto de la simbiosis que hay entre las raíces y algunos hongos, y vamos a conocer sus funciones y beneficios. Pues sí, todos estamos conectados y por eso es tan importante reconocer la importancia de los bosques en nuestro planeta. Los bosques constituyen uno de los ecosistemas más valiosos. Frente al incremento del calentamiento global, es momento de comprometerse a defender estas zonas, porque un árbol puede tener un valor monetario de hasta $196.250, calculados en términos de beneficios ecológicos. Si se vendiera a este mismo precio el árbol como madera, su valor máximo alcanzaría apenas los $590. Los árboles protegen la fertilidad del suelo, absorben el dióxido de carbono que estamos produciendo en exceso, contribuyen a la seguridad alimentaria, porque nuevamente son un ecosistema, por lo tanto ayudan a otras plantas, mejoran la calidad del agua, protegen el equilibrio ambiental, purifican el aire, contienen alrededor del 70% de la biodiversidad de la Tierra, proveen de bienes, servicios y servicios esenciales para el ser humano, ¿no? La sombra de los árboles contribuye mucho para conservar la humedad y por lo tanto, ¿qué podemos hacer para protegerlos? Tenemos que primero reconocer a los bosques tropicales vírgenes y antiguos como recursos no renovables y por lo tanto no arrasar con ellos pensando que así nada más van a volver. Promover una conciencia ecológica de carácter global. Demandar una evaluación extensa del impacto ambiental de cualquier proyecto de desarrollo cercano a bosques o humedales, por ejemplo, en el caso de nuestro país. Promover el impulso de políticas y programas nacionales de protección, conservación, recuperación y utilización sustentable de los bosques nativos, porque muchas veces la empresa maderera ingresa muchas especies exóticas, en el sentido de que no pertenecen al ecosistema común del país, y eso puede gatillar varios problemas. En el caso de nuestro país, ahora que estamos acercándonos al verano, muchas veces estas especies que no son nativas gatillan o facilitan muchísimo más la producción de incendios forestales. Impulsar la cosecha económica y ecológica sustentable de los productos no madereros, exigir prácticas responsables y supervisadas para la tala forestal comercial y su reforestación, e involucrarlos en la labor de distintas ONGs no lucrativas que brinden protección a los bosques. Porque los bosques son los pulmones que limpian cada día el aire de la Tierra y nuestros mejores aliados contra la lucha contra el calentamiento global. Tenemos que defenderlos. Además, no solamente son pulmones, porque también dijimos que las cianobacterias en el océano, ¿no? y en las aguas hacen una gran labor en mantener el oxígeno. Pero los bosques sobre todo protegen mucho nuestro alrededor por la humedad y por la erosión. Ahora que con el calentamiento global estamos teniendo cada vez desastres naturales más grandes, desastres climáticos más fuertes y sorpresivos, es muy distinto el arrastre del agua en una tierra completamente vacía versus un bosque. El bosque siempre nos va a proteger muchísimo más frente a todo este arrastre porque va a consumir gran parte de esos nutrientes, va a evitar que el agua llegue con tanta fuerza hacia nuestras casas, por lo tanto tenemos que tomar en cuenta todo esto. Esta infografía la hizo
una organización llamada Hombre Naturaleza de México, pero su información contribuye a todo lo que estamos viendo y es para todos los países, ¿no? Pero en el caso nuestro, de Chile, ¿qué podemos decir respecto del cuidado del bosque nativo chileno? Que tiene, en el caso del sur, una presencia mucho más importante, pero aquí en el norte también tenemos especies muy específicas que debemos cuidar. Vamos a ingresar a la página de CONAF no, perdón, de Greenpeace para aprender al respecto. Porque, bueno, no sé si vamos a tener podcast para entonces, pero los 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques, así que por eso Greenpeace hizo eh, esta campaña y este artículo para poder hablar de su importancia. En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de los Bosques, con el objetivo de resaltar su importancia para la humanidad, a la vez que se genera conciencia respecto de ellos y su valor. Chile, en su larga y diversa morfología, tiene la fortuna de contar con distintos tipos de bosques, los que son hábitat de una gran cantidad de especies, contribuyendo profundamente a la calidad de vida de todas las personas y especies que habitan en torno a ellos. Dominique Charlin, vocera de Greenpeace, reflexiona sobre la importancia de este tipo de conmemoraciones en un contexto de crisis climática agravada por la enorme velocidad de deforestación, ya sea por decisiones productivas o por incendios en el planeta. Este año, el llamado de la ONU, ese fue el año pasado, es a innovar y utilizar los avances tecnológicos en la protección de estos ecosistemas. Se estima que cada año se pierden alrededor de 80.000 millones de hectáreas de bosques en el mundo, lo que no solo es grave por la pérdida de esa biodiversidad, sino también por el valor de estos complejos ecosistemas en nuestras vidas y su rol en la mitigación de los efectos de la crisis climática, comenta la vocera de Greenpeace. Alejandro Miranda, investigador del Laboratorio de Ecología del Paisaje y Conservación del Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad de la Frontera, considera que los bosques nativos son parte del patrimonio natural y nacional de un país, al contribuir con funciones no solo transaccionales, como la venta de leña o frutos que de ellos emanan, sino que también el ciclo de vida de la naturaleza. Su importancia es apreciable bajo distintos puntos de vista. Por una parte, desde su valor intrínseco como formas de vida que han evolucionado por millones de años, pero también por sus contribuciones al funcionamiento de las sociedades, gracias a, por ejemplo, la producción de oxígeno, el acceso a agua limpia y abundante, así como por ser grandes reguladores de los ciclos hidrológicos y meteorológicos. Estos ecosistemas influyen en la reducción de la erosión del suelo, y la sedimentación de los canales, a la vez que favorecen la recarga de agua subterránea y contribuyen al reciclaje del agua atmosférica. También son contenedores de la mayor biodiversidad del mundo y tienen una tremenda capacidad para almacenar carbono, entre otras funciones, destaca Miranda. Según el catastro vegetacional de CONAF, al año 2021, la superficie cubierta de bosques representaba el 23,8% del territorio nacional, con 18.030.735 hectáreas. De estas, el bosque nativo alcanzaba 14.737.486 hectáreas, lo que representaba el 81,74% de los recursos forestales del país. Hoy, algunas de las grandes amenazas responden a la degradación de los bosques, pero también los incendios y la perturbación posterior a ellos. Asegura Miranda y añade que estos ecosistemas tienen la capacidad de recuperarse después de un incendio, pero si se extrae la madera que queda después de un siniestro, el llamado madereo de rescate, eso imposibilita su recuperación. Expresa el también investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y del Center for Fire and Socio-Ecosystemic Resilience de la Universidad Austral de Chile. Según el investigador, y considerando la enorme cantidad de incendios que cada año se enfrenta en el país, sobre todo ahora en verano, es urgente avanzar con celeridad en una legislación coherente en la materia, que busque la forma prioritaria
de detener la pérdida de bosque nativo y prohíba prácticas de aprovechamiento económico tras los siniestros. La ley de incendios que hoy se discute en el Congreso podría avanzar en esta materia, poniendo el foco en la recuperación o restauración ecológica de los bosques nativos siniestrados y no, como ocurre con la actual política forestal, favoreciendo la degradación de áreas de alto valor de conservación, advierte Miranda. Y aquí lo cierto es que hay una balanza muy compleja entre el uso del suelo, ¿no? Dada la gran cantidad de demanda habitacional que actualmente tiene nuestro país. Principales tipos de bosques en el país. Cuando pensamos en bosques chilenos, la imaginación viaja a los bosques del sur del país, donde predomina un verde intenso y destacan grandes, muchas veces milenarios, árboles. Sin embargo, no son los únicos. Dominique Charlin observa que no existe solo una definición para los bosques. Es importante entender que hay distintas formas de clasificar estos ecosistemas, por lo que los parámetros para considerar una formación de árboles y arbustos como un bosque va a depender de su extensión, de su ubicación y clima, de las especies que contiene, de su altitud, de su follaje, entre tantos otros criterios, explica Charlie. Tenemos los bosques áridos de tamarugos, el bosque húmedo relicto del Parque Nacional Fray Jorge, el bosque esclerófilo, perdón, el bosque templado valdiviano, los bosques de alerces milenarios, entre otros. Así que debemos ser capaces como sociedad de proteger estos ecosistemas únicos y de enorme valor ambiental y social. La triste realidad es que debido a la acción humana e industrial se están degradando de forma acelerada. La industria inmobiliaria con la parcelación de bosque nativo, la deforestación por agricultura, la minería con la irrupción de grandes maquinarias, la mala gestión del recurso hídrico y el sector forestal con sus monocultivos están generando un gran prejuicio a uno de los pocos reductos frente a la crisis climática, concluye Dominique Charlin. Por lo tanto, sí, tenemos que cuidar muchísimo nuestros bosques y si no somos capaces como docentes de enseñarle a nuestros alumnos y de enseñar a toda la comunidad la importancia de los bosques, la verdad es que la mayoría de las personas lo ven como algo inerte. Nuevamente, volvemos a este pensamiento individualista de un árbol no importa. Así que puedo seguir con el siguiente es más importante lo que pase en mi vida que en la vida de este bosque. Por lo tanto, tenemos que allí también pensar mucho más holísticamente todos nosotros. Y bueno, respecto de algunas curiosidades, como para ir cerrando este capítulo sobre las plantas, sobre el reino Plantae y los bosques, vamos a ver 5 datos fascinantes sobre las plantas que quizás no conocías y algunas de las especies de plantas más extrañas del planeta. Vamos a partir primero con los 5 datos curiosos sobre las plantas. Hasta aproximadamente 4.500 millones de años, la superficie terrestre de nuestro planeta era estéril y carente de vida. Se necesitaron otros 2.000 millones de años para que los primeros organismos unicelulares aparecieran en el océano, incluida la primera alga, ¿no?, que salía en el video, Gripania spiralis, que tenía aproximadamente el tamaño de una moneda de 50 centavos del dólar. Las plantas compuestas de muchas células solo existen desde hace unos 800 millones de años. Para sobrevivir en la Tierra, las plantas tuvieron que protegerse de la radiación ultravioleta y desarrollar esporas y luego semillas que les permitieran dispersarse más ampliamente. Estas innovaciones les ayudaron a convertirse en una de las formas de vida más influyentes del planeta. Por más que los animales queramos ponernos como los primeros, las plantas nos tienen ganado ese título. Hoy se encuentran en todos los ecosistemas importantes y los científicos describen más de 2.000 nuevas especies cada año. El nuevo documental de David Attenborough, The Green Planet, centra su atención en las plantas y su capacidad para inspirarnos. En solo un ejemplo reciente, ingenieros han copiado con éxito la forma de las semillas de arce aladas para diseñar nuevas turbinas eólicas, por ejemplo. Se me cayeron mis pelotitas. Así que vamos a ver estas capacidades.
Se cayeron mis preguntas. La primera, las plantas hablan entre ellas, que fue lo que estuvimos viendo. Claro que las plantas no tienen cuerdas vocales, por lo que no pueden hablar como nosotros, pero sí usan señales químicas y electrónicas para coordinar las respuestas a su entorno, que fue lo que estuvimos viendo, ¿no? Como las células cuando las células de las plantas se dañan, como la hierba cortada por una cortadora de césped, liberan fragmentos de proteínas que pueden ser detectados por plantas circundantes. 2. Las plantas pueden moverse. En su libro seminal El poder del movimiento en las plantas, publicado en 1880, Charles Darwin describió la capacidad de las plantas para alejarse o acercarse a la luz, el fototropismo que yo les mencionaba. Los científicos llaman a esto fototropismo. Ahora se sabe que los movimientos de las plantas no solo están guiados por la luz, sino también por el agua, los nutrientes y en respuesta al pastoreo de los animales y la competencia entre otras plantas. Por eso cuando podamos los árboles podemos lograr que las copas de los árboles tomen una cierta forma, porque en la medida que los cortamos le estamos enviando señales a ese individuo de que no debe crecer por allí porque lo pasan cortando, sino que tiene que crecer hacia arriba. En algunos casos extremos, las plantas incluso pueden moverse a través de un bosque entero, como es el caso de las enredaderas nómadas que crecen hacia arriba desde la parte inferior del tronco de un árbol y luego se desprenden del suelo. Posteriormente echan raíces aéreas y vuelven a descender, lo que les permite moverse entre los árboles. 3. Las plantas pueden crecer en el espacio. Cruzar el espacio y vivir a otro planeta es algo que la humanidad lleva mucho tiempo imaginando, pero aún no se ha encontrado otro con el mismo medio ambiente de la Tierra. Sabemos que las plantas son expertas en modificar entornos para adaptarse a las necesidades de una vida más compleja, mucho más expertas que nosotros. Así que cuando los primeros bosques comenzaron a realizar la fotosíntesis, oxigenaron la atmósfera de la Tierra y extrayeron CO2, lo que hizo que el planeta fuera más habitable. ¿Podría el cultivo de plantas en planetas lejanos hacerlos más adecuados a nuestras necesidades? Durante la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en las décadas del 50 y 60, los científicos estudiaron cómo crecen y se desarrollan las plantas en el espacio. Así que sí, así como lanzamos a Laika y a muchos otros animales al espacio, también lo hicimos con las plantas. Hasta ahora los expertos han cultivado 17 especies diferentes en cámaras especializadas, incluidas el maíz, trigo, tomates y lechuga. Siguen existiendo grandes desafíos para el crecimiento de las plantas de la Tierra fuera de nuestra atmósfera, incluida la radiación durante los vuelos espaciales y las diferencias en los movimientos de gas en el espacio en comparación con la Tierra, pero se logra, ¿no? Es un objetivo alcanzable. Y 4, una de cada 10 plantas crece sobre otra planta, con decenas de metros de altura en algunos de los organismos más altos del planeta. Las secoyas, por ejemplo, pueden alcanzar hasta 10 metros de altura. Los científicos comenzaron a estudiar las altas copas de los árboles, entrenando monos o empleando escaladores expertos para recolectar muestras. Algunos incluso usaron escopetas para derribarlas. No fue sino hasta la década del 1980 que la investigación del dosel se convirtió en una disciplina científica por derecho propio, tomando prestada del alpinismo la técnica de escalada con cuerdas. El 80% de las especies viven toda su vida en el dosel forestal o arbóreo, el hábitat que conforman las copas. Por lo tanto, tenemos plantas sobre otras plantas. Y finalmente, número 5, las plantas pueden indicar cambios globales, que era lo que estábamos conversando también. Los organismos son muy sensibles a los cambios en su entorno y las plantas en particular se han utilizado para detectar estos cambios durante siglos. Cuando en otoño las hojas comienzan a cambiar de color, suelen anunciar con ello la llegada de meses más fríos y oscuros. Ciertas especies de helechos son particularmente vulnerables a los cambios en su clima local. Los transparentes crecen en las regiones sombreadas de los bosques tropicales, generalmente cerca de bases de árboles o en rocas húmedas. Dependen del agua y la baja temperatura y son buenos indicadores de la sequía que se avecina y del aumento de las mismas. Por lo tanto, es importantísimo que podamos poner atención a las plantas porque nos van a indicar cómo está nuestro planeta.
Y para ir finalizando, algunas de las plantas más raras de este mundo, vamos a ver aquí algunas de esas imágenes muy rápidamente en este blog que se llama Muy Interesante. El mundo vegetal es verdaderamente insólito y como prueba aquí nos presentan algunas de las plantas más extrañas que existen. Allí tenemos a Rafflesia arnoldi, la flor más grande del mundo. La vemos aquí. La Rafflesia arnoldi, conocida como la flor de la pobredumbre, es la flor más grande del mundo, alcanzando hasta 1 metro de diámetro y pesa 11 kilos. Este gigante vegetal se encuentra en las selvas de Sumatra e Indonesia, donde crece como un parásito sobre las raíces de ciertas lianas. Su apariencia imponente y su olor desagradable la hacen inconfundible y única en su género. Aquí tenemos. Después tenemos a Welwitschia mirabilis, una reliquia en el desierto. Ahí la tenemos. La Welwitschia mirabilis es una planta endémica del desierto de Namibia, conocida por su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas de aridez. Posee solo 2 hojas que crecen continuamente a lo largo de su vida, capturando la escasa humedad del aire y del rocío. Sus profundas raíces le permiten acceder a agua subterránea, asegurando su supervivencia en un entorno hostil. Aquí tenemos otra planta pequeñísima, Wolfia arrisa, la planta acuática más pequeña. La Wolfia arrisa es la planta acuática más pequeña del mundo, con un tamaño que oscila entre 0,5 y 1,3 milímetros de diámetro. Esta diminuta planta flota en la superficie de estanques y lagos en Malasia y Australia, formando densas alfombras verdes que proporcionan un hábitat único para pequeños organismos acuáticos. Su capacidad para prosperar en aguas tranquilas y ricas en nutrientes es una de sus características más destacadas. Luego tenemos a Penantia bailiciana, un tesoro de Nueva Zelanda. La Penantia bailiciana es una de las plantas más raras del mundo, con un solo ejemplar conocido en su hábitat natural en las Islas Tres Reyes de Nueva Zelanda. Su estado crítico de conservación ha generado preocupación entre los botánicos, quienes buscan maneras de asegurar su supervivencia. La planta enfrenta amenazas como el cambio climático y la competencia con especies invasoras, lo que complica aún más su situación. Venus atrapamoscas, la carnívora más famosa. La Venus atrapamoscas o Dionaea muscipula es una de las plantas carnívoras más conocidas del mundo. Su mecanismo de captura es fascinante. Al detectar el contacto de un insecto en sus hojas, la cierra automáticamente atrapando la presa en su interior. Este proceso es altamente eficiente y permite a la planta obtener nutrientes adicionales que no consigue en un suelo pobre. Luego acá tenemos a Amorphophallus titanum, la intrigante flor cadáver. Olor y polinización. La Amorphophallus titanum, conocida como la flor cadáver, es famosa por su olor fétido que recuerda a carne en descomposición. Este aroma peculiar es una estrategia evolutiva para atraer a insectos polinizadores específicos, como escarabajos y moscas, que se sienten atraídos por el olor. La floración de esta planta es un evento raro y espectacular que puede durar solo unos pocos días. Y aquí tenemos a Dracaena cinnabarri, el árbol de la sangre de dragón. El Dracaena sivanari, también conocido como el árbol de la sangre de dragón, es famoso por su resina roja, que ha sido utilizada durante siglos en medicina tradicional, tintes y como incienso. Esta resina se extrae de su tronco y es valorada por sus propiedades curativas y su color distintivo. En la antigüedad se creía que tenía poderes mágicos y era utilizada en rituales y ceremonias. Luego tenemos a Selaginella lepidophylla, la planta de la resurrección. La Selaginella lepidophylla, conocida como la planta de la resurrección, es famosa por su capacidad de sobrevivir a largos periodos de deshidratación. En condiciones secas, se enrolla sobre sí misma, entrando en un estado latente que protege sus tejidos. Cuando vuelve a recibir agua, se desenrolla y retoma su actividad metabólica, un proceso que puede repetirse múltiples veces.
Ahí la tenemos deshidratada. Y esa es otra, que es la rosa de Jericó, el milagro de la rehidratación. La rosa de Jericó o Anastatica hierochuntica es una planta desértica que puede sobrevivir deshidratación durante años. En su estado seco se asemeja a una bola de ramas secas, pero al entrar en contacto con el agua se abre y reverdece en cuestión de horas. Este proceso de rehidratación es un mecanismo de adaptación que le permite sobrevivir en los duros climas desérticos. Luego tenemos a Mimosa sensitiva, la planta tímida, que es la planta que responde al tacto. La mimosa sensitiva es conocida por su reacción al tacto. Cuando se la toca, sus hojas se cierran rápidamente hacia el tallo como un mecanismo de defensa. Este movimiento es una respuesta a estímulos externos y puede ser desencadenado por el contacto físico, el calor o la luz intensa. Esta capacidad ha fascinado a botánicos y curiosos por igual, siendo un ejemplo de la sensibilidad de las plantas al entorno. Y Actaea pachipoda o ojos de muñeca. La Actaea pachipoda, conocida como ojos de muñeca, es una planta norteamericana que se distingue por sus frutos blancos y esféricos, que recuerdan a los ojos de una muñeca. Sin embargo, toda la planta es altamente tóxica, especialmente sus bayas, que contienen compuestos venenosos para los humanos y animales. Su apariencia llamativa es una advertencia natural de su toxicidad. Y así podemos encontrar muchísimas plantas más. De hecho, la misma guaraná tiene una flor muy particular que parecen ojos. Pero bueno, les dejo allí como intrigante interés si a alguno le interesa continuar mirando el mundo de la botánica, que es más intenso, más amplio y más complejo que incluso el mundo de la zoología. Así que para ir cerrando el capítulo de hoy, nuevamente recordarles el Ágora Científica. Siempre pueden escribirnos a nuestra cuenta institucional de Instagram, @centroaprendizaje_st_IQQ. Utilizar los hashtags microscopio filosófico, hashtag podcast para curiosos, escribir en los comentarios de nuestros videos o redactar sus preguntas curiosas escaneando el QR. No hemos tenido mucho éxito con el Ágora Científica, pero igualmente es importante que demuestren su interés para ver si este proyecto puede continuar el próximo año. Si no, de ser así, ha sido una espectacular aventura el poder realizar estos capítulos. Así que, como solemos decir, los esperamos para un nuevo episodio de El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Como siempre, si tienen apetito de más información, aquí está nuestra bibliografía, pero nuevamente del mundo de la botánica, se pueden hacer carreras enteras, ¿no? No por nada existe la agronomía. Así que para todos los curiosos de las plantas, allí tienen varias ideas para pensar y revisar. Y como siempre, les pedimos que puedan darnos un like a nuestros videos, suscribirse a nuestro canal, El Microscopio Filosófico, donde pueden encontrar todos nuestros episodios. Ya nos van quedando cada vez menos, terminamos el 12 de diciembre, pero igualmente les agradeceríamos muchísimo que puedan darnos un like, comentar en los videos y, por cierto, suscribirse para demostrar el interés que tienen en que este proyecto pueda continuar un próximo año. Pero si no, de ser así, igualmente, como siempre, les decimos, no olviden limpiar sus lentes de curiosidad. Soy Paulina Plaza, su tutora y curiosa de profesión, y espero verlos la próxima sesión. Cuídense y sigan siendo curiosos.